El pasaje de hoy es San Marcos 10, versículos 41 al 45. Leamos juntos. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando viajamos en avión, siempre nos encontramos ante el control de inmigración del aeropuerto. Incluso en un viaje corto, debemos pasar por ese control para poder entrar al país. Y al estar en ese control de inmigración, siempre nos hacen esta pregunta: ¿cuál es el propósito de su viaje? Puede ser por negocios, una visita personal o vacaciones. El propósito debe ser claro para poder pasar el control de inmigración. Cada vez que escucho esa pregunta, pienso en esto. Incluso para un viaje corto de una semana, el propósito debe ser claro, y nos preguntan cuál es, pero cuando terminemos este viaje que es nuestra vida, y entremos al cielo, si Dios nos preguntara: ¿cuál fue el propósito de tu vida?, ¿qué podríamos responder? Responderíamos: he trabajado diligentemente en el negocio del reino. ¿He vivido con esmero para el reino de Dios? ¿O diríamos: he vivido solo para mis negocios, mis planes y mi propio éxito? Amados hermanos, cuando Dios nos controle en la inmigración del cielo, y nos pregunte cuál fue el propósito de nuestra vida, que nuestra respuesta sea: Señor, hemos corrido arduamente por el reino de Dios. Bendigo que el resto de nuestros días, los suyos y los míos, sean así. Si Jesús entrara a un país hoy en día, ya sea Estados Unidos, Israel o nuestra Corea, ¿qué respondería en el control de inmigración a la pregunta: ¿cuál es el propósito de su venida a esta tierra? Creo que respondería con las palabras de Marcos 10:45 que leímos hoy. Leamos juntos una vez más el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Si Jesús hubiera venido aquí hoy, así nos habría respondido a todos los que le preguntáramos su propósito. Y esa pregunta vuelve a nosotros: ¿por qué vives en esta tierra? ¿Por qué vivimos en esta tierra? Siempre estamos ocupados, con muchas cosas que hacer, corriendo diligentemente hacia algo con responsabilidad, pero sobre todo, eso debe haber un propósito mayor. Creo que no debe ser un viaje para mí, ni una vida para mí, sino una vida para el reino de Dios, un viaje para el reino de Dios. En el pasaje de hoy, Jesús nos habla del propósito de la vida de la manera más clara y vívida. Y se podría decir que el versículo central de todo el Evangelio de Marcos es el versículo 45 de hoy. Si resumimos el propósito de la venida de Jesús a esta tierra en dos cosas: Él vino para servir y para dar su vida en rescate. Jesús es aquel que debe ser servido. Con la gloria del cielo, como Rey de Reyes, Jesús es digno de ser servido. Sin embargo, nos dice que la razón por la que vino a esta tierra no fue para recibir, sino para dar. La Escritura registra claramente que Él dice: he venido a esta tierra, no para exaltarse a sí mismo, sino para entregarse a sí mismo. El mundo nos dice constantemente que debemos ascender, que el éxito es llegar a una posición en la que dominemos y controlemos a los demás. Pero Jesús eligió el camino del descenso. Constantemente eligió el camino humilde, el camino del servicio, el camino de la abnegación, y nos dijo que ese era el propósito y la razón de su venida a esta tierra. Jesús no solo dio un ejemplo de servicio, sino que Él mismo se llama un rescate, diciendo que vino a esta tierra para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate está en el centro del Evangelio. El significado de rescate es pagar un precio en lugar de otro. La Biblia registra claramente que Jesús vino a esta tierra hoy para pagar una deuda que alguien no podía pagar. La Biblia registra: porque la paga del pecado es muerte. El pecado inevitablemente exige su precio. Aunque Dios es amor, también es un ser santo, un Dios de justicia, por lo que no pasa por alto el pecado.
Por eso era necesario un rescate. Esta escena es una prefiguración ya mostrada en el evento de la Pascua, en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, a causa de su pecado, en la noche en que el ángel de la muerte salió a matar a todo primogénito, Dios ordenó: ¿creen en mí? Todo mi pueblo que cree en mí, tome un cordero sin defecto, sacrifíquelo, y ponga su sangre en los postes de la puerta para que la muerte pase de largo. Todos los que sobrevivieron esa noche no eran personas moralmente buenas, gente amable o gente rica. Tampoco estaban automáticamente protegidos por ser hebreos. Solo los hogares donde la sangre de ese cordero estaba pintada en la puerta pudieron escapar de la muerte. Pudieron escapar de la muerte porque estaba la sangre de ese cordero. El cordero murió en su lugar. La muerte que el primogénito debía enfrentar fue enfrentada por el cordero, y su sangre sustituyó la vida. Ese evento es una sombra de la cruz. Jesús, convirtiéndose en el Cordero de la Pascua, ahora camina hacia la muerte. La preciosa sangre de Jesucristo nos cubrió y nos guió al camino de la vida, no por nuestra bondad, sino pasando por el juicio de la muerte. Por eso, la cruz no es simplemente una imagen conmovedora. La cruz es la manifestación de la vida de un Dios de justicia que no nos abandonó a la muerte, sino que nos amó hasta el final. La cruz es precisamente Jesús tomando sobre sí la muerte que el pecado exige, recibiendo el juicio que nosotros merecíamos. Y Jesús también dice así. Si miramos las palabras de Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Amén. El camino de Jesús no era un camino que él explicaba. Él era el camino mismo. No dijo: tienen que ir por ese camino para ser salvos, sino que claramente afirmó: yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie puede ir por ese camino hacia esa vida, si no es a través de mí. Podemos alcanzar la salvación no por nuestro celo religioso, ni por nuestra conciencia moral, sino únicamente a través del rescate de Jesucristo. Hoy, esta mañana, Jesús nos dice que nos aferremos a dos cosas. Primero, debemos aferrarnos de nuevo a quién es Jesús. Jesús es aquel que vino a servir. Es un Señor que nos amó y nos sirvió hasta el punto de darnos vida nueva. Y debemos recordar al Señor que vino como rescate. Debemos aferrarnos al único camino que lleva a Dios, el camino que Jesús abrió, que es Jesús mismo. Y segundo, el propósito de Jesús debe convertirse en nuestro propósito. Como vimos ayer, mientras subía a Jerusalén, Jesús dijo: sígueme. Ayer nos dijo que lo siguiéramos por ese camino humilde, ese camino de muerte, ese camino de servicio. Hoy nos dice lo mismo. En este mundo donde tratamos de ascender, en este mundo donde intentamos dominar más cosas, Dios nos dice: sirve. Él nos dice que nos humillemos, que sirvamos y que dejemos de aferrarnos a lo que tenemos para darlo generosamente a muchos. Así como Jesús entregó su propia vida, que este sea un día bendito para ustedes y para mí, en el que podamos dar mucho de lo que tenemos. Los bendigo en el nombre del Señor. El mundo nos pide constantemente: vive para ti mismo. Pero el Señor dice: vive para mí, vive para mi reino. Y el mundo dice sin cesar: para tener éxito tienes que ascender, pero nuestro Señor nos dice: el que se humilla es el más grande. Amados hermanos, somos viajeros de fe que caminamos hacia el cielo, siguiendo el camino que Jesús recorrió. El último día, cuando nuestra vida termine, el Señor nos preguntará: ¿cuál fue el propósito de tu vida? ¿Viviste tu vida solo para ti, solo para tu alegría, o seguiste el camino de Jesús, viviendo una vida de humildad, servicio y generosidad? Cuando el Señor nos pregunte eso, que podamos confesar: Señor, he caminado hasta ahora por tu reino, para establecer tu reino. Los bendigo para que este sea un día bendito para ustedes y para mí, en el que vivamos en un lugar de amor y servicio, para que podamos hacer esa confesión.